¿Se ve bien ahí, David? Perfecto. Bueno, muchas veces, o hace unos años, se viene hablando del entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes. Eh, y siempre está la controversia de que si es saludable o no es saludable el entrenamiento de la fuerza. Hay más que certificados y estudios hechos sobre el desarrollo de la fuerza de resistencia y de la fuerza en niños y adolescentes y cuáles son todos estos beneficios que se generan a partir de este trabajo. Sin ningún lugar a duda, el entrenamiento y la actividad que puedan realizar los chicos tiene que ser útil, tiene que ser eficaz y tiene que ser algo seguro y supervisado con profesionales que entiendan del tema. Todo lo que nosotros vamos a ir realizando con el entrenamiento de la fuerza en chicos o en adolescentes va a partir desde que nace el chico, ¿sí? Desde el nacimiento hasta los 4 años el chico tiene básicamente los estímulos ambientales, familiares, ¿sí? Y de fortalecimiento de la columna y la postura. Entendamos un poquito cómo se genera esa maduración o ese fortalecimiento de la columna y la postura. Nosotros cuando nacemos, nuestra maduración del sistema nervioso central se hace desde lo proximal a lo distal. Lo que primero que el chico controla es la cabeza, ¿sí? Luego se sienta, controla los músculos posturales, y a medida que se va desarrollando va a ir controlando los miembros, ¿sí? Gatear, caminar, ¿sí? La prensión fina. Eso tiene que ver con la maduración del sistema nervioso central. A partir de los 4 o 8 años, el estímulo ya va a estar sujeto al colegio, a los clubes donde los podamos mandar, a la familia, a las actividades que hagan, ¿sí? Pero siempre va a haber un desarrollo de la fuerza, que tiene que ver con no con un desarrollo de la fuerza como nosotros normalmente por ahí la entendemos como hipertrofia muscular, sino como un desarrollo de la fuerza de construcción, ¿sí? Y que tiene que ver ese desarrollo de la fuerza de construcción con las fases sensibles del desarrollo motor del chico, ¿sí? Tenemos que entender también que la finalidad de todo programa de entrenamiento en estas edades, lo que más tiene que estimular es la adherencia a la actividad física, como un estilo de vida, algo que tiene que ser permanente y sostenido en el tiempo, y que no tiene que crear un trauma, o tiene que crear algo que los de mi edad seguramente, y más jóvenes también, si nos castigaban nos mandaban a correr o nos mandaban a hacer más abdominales o más flexiones de brazo, si nos portábamos mal en la clase de educación física. Entonces, claro, en vez de fomentar eso como algo bueno, era el castigo, ¿sí? Bueno, esto es lo que no tiene que ocurrir, ¿sí? A partir de acciones lúdicas nosotros tenemos que desarrollar eso, desarrollar que el chico sienta esas ganas, ese estímulo de querer hacer actividad física. Como dije antes, en la infancia lo que nosotros siempre buscamos es la maduración del sistema nervioso central. Entendamos algo, cuando nosotros trabajamos la fuerza, la primera adaptación que se hace con los trabajos de fuerza es la adaptación neural, ¿sí? Es el sistema nervioso central el que va a generar que desarrollemos la fuerza. ¿Mediante qué? Mediante el reclutamiento de mayor unidades motoras, ¿sí? Y mayor frecuencia de descarga. Nosotros de esa manera vamos a ir regulando la fuerza y aumentando nuestra fuerza. Es el primer mecanismo de adaptación a los trabajos de fuerza. Después va a venir el trabajo de hipertrofia muscular o desarrollo de la masa muscular. Pero en estas primeras edades
¿sí? Entre los 7, 8 años hasta los 12, donde se produce el pico hormonal o el pico de crecimiento que viene acompañado del pico hormonal, lo que nosotros estamos construyendo es, o desarrollando más que la fuerza, estamos desarrollando la coordinación muscular, ¿sí? La coordinación neural sobre el músculo, sobre las descargas de los potenciales de acción y sobre el reclutamiento de las fibras musculares. Por eso es importante que en esta primera etapa se trabaje sobre la ejecución de los movimientos y sobre la coordinación de los movimientos, con las metodologías de trabajo que corresponden. ¿Por qué? Porque una actividad o un ejercicio o un movimiento o un gesto deportivo mal ejecutado o mal aprendido, ¿sí? Cuesta mucho después corregirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso forma una huella endémica a nivel de corteza cerebral que después va a ser muy difícil corregir. Por eso es importante enseñar la metodología de cada uno de los movimientos y de los ejercicios, aunque sea con un palo de escoba. Después se le va a ir agregando un poquito más de fuerza, un poquito más de tensión, y que la ejecución sea correcta a ese desarrollo coordinado del movimiento. Entonces, ¿nosotros qué vamos a ir formando? Sujetos coordinados, que ejecuten bien los movimientos, que tengan una correcta coordinación intra e intermuscular para la correcta ejecución del movimiento, ¿sí? Cosa que en edades más adelante puedan desarrollar la actividad o puedan desarrollar el entrenamiento de la fuerza con una correcta ejecución y evitando sobre todo lesiones en el organismo. ¿Sí? Beneficios generales del entrenamiento de la fuerza en chicos. Primero, el aumento de la fuerza y la potencia del músculo. ¿Sí? El músculo va a ser más eficiente para la ejecución de los movimientos acorde a qué? A la coordinación que nosotros realizamos en esa ejecución del movimiento. ¿Sí? Ustedes piensen que los chicos tienen un metabolismo netamente anaeróbico. ¿Sí? Si ustedes ven jugar a los chicos corren, mamá, mamá, se cansan y paran, recuperan y vuelven otra vez a la actividad. Ese trabajo anaeróbico, eso lo fomentamos con los trabajos de fuerza, no con los trabajos de resistencia o hacer que el chico corra 3, 4, 5 kilómetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su fisiología y su morfología no están preparados para eso, su metabolismo no está preparado para eso, está más preparado para los trabajos de potencia, de saltar, de trepar, de colgarse, de hacer fuerza, ¿sí? Ejercicios medianamente intensos, cortos en tiempo, ¿sí? Y con periodos de recuperación. Entonces, los trabajos de fuerza que nosotros ejecutamos con series, con repeticiones, con la correcta ejecución, favorecemos esos sistemas, ¿sí? Y no le vamos a crear daños al chico. Disminuye el riesgo de lesiones en deportes. Si este chico realiza algún deporte o practica algún deporte, los trabajos de fuerza que van a fortalecer no solamente la masa muscular, sino el correcto desarrollo de los ligamentos, de los tendones, de las fascias. Pues nosotros hablamos siempre, cuando hablamos de fuerza, hablamos de la masa muscular, Pero hay un tejido conectivo y conjuntivo que envuelven a los músculos, que interconectan a los músculos, que son las fascias musculares, que también necesitan un desarrollo y una adaptación a los trabajos que el músculo realiza. Entonces, si nosotros trabajamos sobre esa base, también va a generarse un correcto desarrollo de las cadenas musculares. Entonces vamos a evitar lesiones. ¿Sí? Obviamente, la coordinación de los trabajos sobre la fuerza muscular me va a generar habilidades motoras, ¿sí? Que estamos trabajando en esas fases sensibles entre los 7 y los 12 años, donde las habilidades motoras tienen la prioridad o la fase más sensible de desarrollo. Mejora del rendimiento deportivo, obviamente porque la coordinación va a hacer que los movimientos sean más precisos y acompañen el desarrollo de la masa ósea, ¿sí?
y del esquema corporal, mejora en la composición corporal. Cuando hablamos de composición corporal, hablamos el equilibrio entre entre la masa muscular y la masa grasa. ¿Sí? Si nosotros generamos a través del entrenamiento de la fuerza que el músculo, ¿sí?, tenga mayor capacidad de metabolismo, ¿sí?, que consuma más energía en esos trabajos anaeróbicos, la composición corporal va a cambiar y la masa muscular, ¿sí?, va a ser mejor que la masa adiposa. ¿Sí? Entonces va a haber una mejor redistribución de los componentes corporales. ¿Sí? ¿Cuáles son? Siempre en antropometría, por ejemplo, nosotros utilizamos los 5 componentes, ¿sí? Masa adiposa, masa muscular, masa ósea, visceral y piel. Bueno, podemos trabajar sobre la masa muscular y sobre la masa adiposa. Entonces, si mejoramos la masa muscular, vamos a reducir la masa adiposa y va a tener una mejor composición corporal. Mejora del perfil lipídico. En estos tiempos, no siempre o la mayoría de los chicos no tienen una correcta nutrición, ¿sí? No quieren decir que están desnutridos, sino más bien que están mal alimentados. ¿Por qué? Porque consumen muchas comidas con alto contenido graso. El trabajo de la masa muscular y el trabajo de la fuerza, ¿sí?, va a mejorar, sobre todo en chicos con problemas de obesidad, los transportadores de glucosa, ¿sí? Porque estos transportadores de glucosa específicos del músculo son los GLUT4, ¿sí? Si tenemos mayores cantidades de transportadores en las membranas musculares, la insulina va a tener la capacidad de estimular mayores canales a través de los cuales la glucosa puede ingresar al organismo al músculo, perdón, y ser utilizada en el metabolismo celular. Entonces, ese perfil lipídico va a disminuir por el consumo de glucosa, por el consumo de grasa, ¿sí? Y va a generar que no generemos adipocitos, ¿sí? No generemos tejido graso. El desarrollo de la obesidad en los chicos hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Cuando el chico consume altas cantidades de alimento con gran contenido graso o de glucosa o de azúcares, ¿sí?, el adipocito tiene un determinado tamaño, a partir del cual, una vez que se llenó de grasa, ¿sí?, lo que va a generar es hiperplasia, es decir, va a generar otro adipocito, y otro adipocito, y otro adipocito. Entonces, el chico, en estas etapas, si no hace una correcta actividad y no tiene una correcta nutrición, esos adipocitos se van a multiplicar, y por más que después se logre bajar la masa grasa, el tejido adiposo permanece, porque no desaparece el tejido adiposo. Lo que va a ir desapareciendo cuando nosotros bajamos de peso es lo que contienen esos adipocitos. Entonces nosotros tenemos que tratar de evitar que el chico genere adipocitos. Los trabajos de fuerza, donde consumimos glucosa y donde consumimos grasa por los trabajos que nosotros estamos realizando, va a favorecer eso. Entonces va a tener un perfil lipídico mucho más bajo y menos contenido de grasa. Mejora la función cardiovascular. ¿Por qué? Porque con los trabajos de fuerza, como son trabajos cortos, intermitentes, lo que va a generar es un correcto desarrollo de la masa del miocardio, ¿sí? La hipertrofia cardíaca, beneficiosa para el organismo, ¿sí?, está dada por el aumento del volumen de las cavidades cardíacas, sobre todo del ventrículo, ¿sí?, y el aumento de las paredes cardíacas. De esa manera, la hipertrofia fisiológica es beneficiosa cuando tengo un corazón grande y fuerte, ¿sí? Si yo tengo una masa
un miocardio hipertrofiado, ¿sí? Lo que voy a tener es mayor fuerza de contracción. Y si tengo una masa grande, voy a poder eyectar un volumen sistólico mayor. Entonces, esa es la hipertrofia fisiológica. Si nosotros basamos en los chicos, que yo a veces veo los papás que son runner y llevan a los chicos de 10, 11 años a correr con ellos, ¿sí? Y los hacen correr y corren 4, 5, 6 kilómetros, y dicen, qué bien, mirá cómo anda el pibe, cómo corre, que de acá, de allá. Sepan que le están destruyendo el corazón al chico, porque ese chico está generando una hipertrofia patológica, su corazón está creciendo en volumen, pero no está creciendo su miocardio. ¿Por qué? Porque todavía no tienen las hormonas para que genere una hipertrofia muscular acorde a las intensidades de ejercicio que los está sometiendo. Entonces, no ahora, a los 10, 12 años, sino a futuro, va a generar una hipertrofia patológica. ¿Sí? En cambio, los trabajos de fuerza acompañan ese desarrollo con una correcta relación entre volumen y paredes cardíacas o hipertrofia del miocardio. Mejora la percepción de la imagen corporal y confianza de sí mismo. Esto es importantísimo, sobre todo en los chicos, ¿sí? Siempre en el grupo o en el colegio está el gordito que no tiene confianza y no quiere hacer y no tiene fuerza y hace 10 abdominales y no llega. Entonces, el trabajo de fuerza, ¿sí? Que va a mejorar la composición corporal y va a reducir esa masa adiposa, el chico se siente como que, bueno, puedo hacerlo, se siente más confiado, tiene más, tiene una imagen corporal de sí mismo eh, que lo hace sentir bien, que se siente común a sus compañeros. Entonces, eso hay que tratar de desarrollar. También los de mi época, por ejemplo, se decía, no, el chico no tiene que hacer trabajos, estaba prohibido que vayan a un gimnasio de musculación el chico porque estaba mal visto, que no crece, que no tiene desarrollo de la masa ósea. Al contrario, ¿por qué? ¿Cómo crece el músculo? Crece a través de las presiones y de los estiramientos que genera ¿qué cosa? El músculo. Si el músculo genera y se desarrolla traccionando y comprimiendo el hueso va a generar mayor masa ósea, ¿sí? Y los núcleos de crecimiento se van a desarrollar a su máxima expresión, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos todo esto, siempre tenemos que hablar de un trabajo que sea coordinado, supervisado, ejecutado correctamente, ¿sí? Eh, en mi época, y por ahí todavía lo seguimos haciendo, el profesor no te dejaba ir al gimnasio porque eras chico, pero decía, bueno, vamos a jugar a la carrera de cococho, y subíamos al compañerito que pesaba 60 kilos y teníamos que correr 20 metros con el compañerito de 60 kilos arriba de la espalda. Ah, eso no te destruía la espalda, pero si agarrabas una barra y hacías una sentadilla, eso sí te lastimaba la espalda. Bueno, esos son los mitos que todavía en algunos lugares existe y lo que hay que tratar de entender. Genera bienestar psicosocial, ¿sí? Porque el chico se siente partícipe de la clase, ¿sí? Y se valora y es valorado por los compañeros. Mejora el rendimiento académico, porque un chico que se siente bien físicamente, que tiene eh, una actividad física sostenida en el tiempo y genera un hábito de trabajo, académicamente, ¿sí? Se han observado a través de estudios que mejora el nivel intelectual. Entonces, en relación a chicos sedentarios, ¿sí? Estamos hablando de eso. Entonces, esto también es beneficioso con los trabajos en líneas generales del entrenamiento de la fuerza en los niños.
Ahora bien, hay principios que nosotros tenemos que respetar en el entrenamiento de la fuerza infanto-juvenil. El principio de progresión, ¿sí? O aumento progresivo de la carga. No vamos a pretender que un chico levante grandes volúmenes de carga o de peso. ¿Por qué? Y porque también lo estamos lesionando. Es lo mismo que en un adulto. Un adulto que recién comienza a hacer un trabajo de musculación que no hace o que no está adaptado, ¿sí? ¿Con qué vamos a empezar? Con bajas cargas, con la correcta ejecución del movimiento, y en forma progresiva se va a ir trabajando a medida que va evolucionando el desarrollo, en este caso del chico. ¿Sí? Regularidad, que el chico sostenga el trabajo, ¿sí? Eh, regularmente. Bueno, 3 veces por semana, 4 veces por semana. Bueno, de acuerdo a eso se va a ir programando las intensidades de la carga, los volúmenes de carga, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo mismo, los descansos que son tan importantes que los estímulos, ¿sí? Obviamente la nutrición, ¿sí? Eh, los principios de sobrecarga, ¿sí? Que tiene que ver con este aumento progresivo de la carga, la creatividad. ¿El chico qué le gusta? Jugar. Al chico no lo tenemos que someter a un entrenamiento, el entrenamiento tiene que ser un juego para el chico se tiene que divertir realizando la actividad. ¿Eso qué va a generar? Adherencia al trabajo. ¿Qué le vamos a decir? Bueno, hacemos 3 de 10, 4 de 20, 5 de 20. Es, es un embole para el pibe. El pibe se tiene que divertir, entonces tenemos que ser lo suficientemente creativos para generar ejercicios, enseñar una metodología correcta, ¿sí? Para que el chico disfrute, ¿sí? Y vea, que diga, bueno, vamos a ver hoy con qué sale el profesor, qué ejercicio vamos a hacer y qué podemos hacer y cómo nos vamos a divertir. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Que haya diversión en el entrenamiento, que el entrenamiento no sea un trabajo, ¿sí? Sea divertido para el chico, porque el chico juega y le gusta jugar. Principio de sociabilización, si bien los entrenamientos de fuerza son individuales, se pueden realizar ejercicios de fuerza eh, combinados con otros chicos, que sociabilicen, que ejecuten movimientos o ejercicios combinados, ¿sí? Que también desarrollen la fuerza y la coordinación, pero que sean creativos, que sean divertidos y que sociabilicen. ¿Qué más adherencia le va a gustar o qué más lo que va a generar en el chico, sino la satisfacción de ir a entrenar y hacer esa actividad? Y obviamente tiene que estar una supervisión responsable. El que esté a cargo de este trabajo tiene que ser una persona que sepa de fisiología, que sepa de entrenamiento, que sepa de fisiología del ejercicio, que esté preparado, que entienda las fases sensibles de trabajo para que el trabajo de coordinación y de supervisión y de programación de los ejercicios sean correctos para la población que esté trabajando. Esto tiene que ver con los chicos eh, de la primera infancia, entre los 7 y los 12 años. Después vamos a observar que entre los 12 y los 14 años, ¿sí? El chico va a generar ese pico de crecimiento o ese aumento de su masa ósea desproporcionada en el tiempo, ¿sí? Y desproporcionada a su masa muscular. Entonces, el chico crece 10, 12, 15 centímetros en un año y sus músculos, si no están trabajados, no acompañan ese crecimiento y entran en esa fase de descoordinación. Bueno, si el chico viene realizando un trabajo de musculación donde su masa muscular, sus fascias estén correctamente desarrolladas, ese pico de crecimiento o esa etapa de incoordinación va a ser mínima, ¿sí? Y no lo va a sufrir. Y sus rodillas, su columna, no va a sufrir desviaciones, no va a sufrir inflamaciones en las rodillas, que por lo general manifiestan los chicos muchos dolores de rodillas o de tobillos o de cadera o de columna, ¿sí? Producto de ese pico de crecimiento. Si ese pico de crecimiento vino acompañado de un trabajo
de coordinación y de fuerza, ¿sí? Esos síntomas van a ser mucho menores que si no hubiera sido trabajada la fuerza. Y ahí sí va a comenzar un periodo en el cual vamos a hacer un poquito más de hincapié en el desarrollo de la hipertrofia muscular. ¿Por qué? Porque ya viene acompañado del desarrollo hormonal del chico, ¿sí? Que obviamente en los hombres se va a ver más visible por la testosterona y el desarrollo de la mayor producción de testosterona, ¿sí? Que en las mujeres que no se va a notar tanto, ¿sí? En el desarrollo de la fuerza. Pero sí es importante que en las mujeres el desarrollo de la fuerza o los trabajos de fuerza le va a evitar muchos problemas, sobre todo en desviaciones de columna, ¿sí? En vicios posturales o en desviaciones que le van a generar a futuro problemas en la columna, ¿sí? Entonces, un correcto desarrollo de la fuerza, del trabajo de la fuerza en mujeres, ¿sí? Lo que va a generar es un correcto desarrollo, ¿sí? Y crecimiento de su columna, ¿sí? Entonces no van a tener hiperlordosis o no van a tener escoliosis. ¿Por qué? Porque se vino trabajando desde edades tempranas el desarrollo de la fuerza. Bueno, esto es para hablar muchísimo más sobre cada uno de los temas, ¿sí? Pero bueno, esto sería un poquito la presentación de este trabajo o del entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes. Después habría que ahondar más en todo lo que tiene que ver con la contracción muscular, el desarrollo de la hipertrofia y de la hiperplasia y de los trabajos específicos para eh, esta población. Muy bien, si alguien me quiere hacer alguna pregunta. David, ¿querés preguntarme algo? Tenés que habilitar el micrófono. Sí, ahora aquí estoy. Busco mis preguntas porque me he permitido apuntar un par de cosas. Ah, No te escucho bien. ¿Ahora me escucha bien? Ahí va. No, yo cuando hablabas usted de la frecuencia, dijo 3 veces, 4 veces, sí, pero tan chico, la frecuencia tiene que ser, bueno, no, es una pregunta, ¿no tiene que ser diferente más diferente por la edad? Es que yo puedo trabajar 3 o 4 veces por semana, va a depender del tiempo de trabajo en cada sesión, ¿sí? Si Con yo el lo voy a mismo tener, grupo, ¿cómo? como el mismo grupo, con el mismo grupo. Sí, sí. 3 veces por semana yo puedo trabajar tranquilamente con el mismo grupo, ¿sí? El tema es cuánto tiempo voy a trabajar Ujú. en cada sesión. Los trabajos de fuerza en edad va a depender mucho de la edad, pero en chicos de 8, 9, 10 años, con trabajar 25 minutos, 20, 25 minutos, una sesión de fuerza, suficiente 3 veces por semana. Ok. La voy a trabajar, obviamente, una hora. Siempre va a estar relacionado en la programación de trabajo que hago, en los ejercicios que hago, ¿sí? Ya sea en el tiempo y en el tiempo de recuperación entre sesión y sesión, Ujú. ¿sí? Sí. Pero tranquilamente lo puedo trabajar 3, 4 veces por semana. No va a haber ningún problema, Ok. ¿sí? Sí. No, tenía una pregunta de circuito, pero con las explicaciones me la dio. Sí, lo que quería yo compartir con usted es en mi desarrollo que estoy ahora haciendo en Bélgica. Me fijé mucho, bueno, yo hago de fútbol playa, ¿eh? Y Sí, me fijé mucho con la idea de desarrollo de los jóvenes del fútbol en Bélgica, porque es un desarrollo
reconocido por los otros países de Europa. Y claro, para acercarme de una colaboración posible con la Federación Belga, que es obligatorio para el desarrollo, pues me fijé en todas las metodologías que ponían en plan. No sé si me comprende. No, se entrecortó un poco y te escucho muy bajito. Ah, A ver si puedo yo subir a ver mi volumen por ahí. No, yo lo tengo al máximo. A ver. ¿ahora mejor? Sí, dale. Digo que me fijé mucho en el desarrollo del fútbol aquí en Bélgica y que en su desarrollo para los niños chicos hizo un libro con juegos que se llama El Cahier de Défi, que en español será la libreta de los Défi. Y me gustaría compartir con usted o mandársela para discutir y tener su opinión sobre, yo adapté toda esa libreta en la arena. Sí, sí. Y bueno, estoy ahora intentándolos con los niños, veo que funcionan algunos, pero quería ver si esos ejercicios tendrán objetivos diferentes con el desarrollo de fuerza. Es decir, ¿cómo esos ejercicios los podés adaptar a un trabajo de fuerza para generar otros objetivos? ¿Esa es la Sí, idea? sí, sí, sí. Perfecto. ¿Sí? Se pueden hacer, es decir, ejercicios. Nosotros no inventar los ejercicios, ya están todos inventados. Lo que tenemos que es adaptarlos, ¿sí?, a las edades de los chicos y a los objetivos que nosotros pretendemos. Esos Ujú. objetivos, ¿cuál van a ser? Bueno, en los chicos, el desarrollo de la fuerza para evitar lesiones en el juego de fútbol playa, ¿sí?, donde la superficie es inestable, ¿sí? Es lo mismo que en el pasto. Entonces, si nosotros trabajamos la fuerza y fortalecemos sus ligamentos y fortalecemos sus tendones y sus músculos, vamos a disminuir la incidencia de lesiones en los chicos, ¿sí? Los trabajos de propiocepción y de fuerza isométrica en el chico, para que tengan mayor capacidad de adaptación de los movimientos en superficies inestables. Entonces, ese va a ser el objetivo, ¿sí? Hay que, creo que nosotros, más allá de lo que cada uno haga en el trabajo de entrenador o de preparador físico o de profesor de educación física, nosotros tenemos que entender que somos agentes de salud, que nosotros tenemos que cuidar el desarrollo del chico para que sean hombres sanos, ¿sí? Yo en la facultad o en el profesorado hablo mucho con los chicos en este sentido. Nosotros trabajamos con seres humanos que si se rompen, nunca vuelven a ser igual, Ujú. ¿sí? Un ser humano que se desgarra o un músculo que se desgarra nunca va a ser igual que el original que no tiene ninguna lesión. Entonces, cuidémoslo, porque todo lo que nosotros hacemos con los chicos va a tener incidencia a futuro, cuando sean adultos. Entonces, si nosotros trabajamos bien, vamos a generar adultos sanos, con buenos hábitos, ¿sí?, con un buen desarrollo físico, con un buen desarrollo psicológico, ¿sí?, Sí, y sí, sí. con hábitos saludables. Y somos los agentes de la medicina preventiva, Ujú. ¿sí?, no de la Sí, medicina curativa. Entonces nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en eso, y en esto nos tenemos que formar. Cuanto más sí. formados estemos, mejor capacidad de trabajo vamos a tener y más vamos a cuidar a nuestros chicos. Vale, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta Eh, pronto. bueno, Mariana, no sé si tenemos tiempo más o alguna pregunta, algo más. Hacemos las despedidas, gracias a todos y bueno, nos vemos en el próximo seminario. Muy bien, gracias, saludos a todos. Buena vida para Gracias. todos. Gracias. Gracias. Chao. Chau, chau.